Muy bien, hermanos, Dios nos esté dando la bendición de, disfrutar de su presencia en la compañía de nuestros hermanos en la fe y en especial estando en su casa. Como ya escuchamos, el título de este mensaje es El fin del mundo. La cita que tenemos como base la encontramos en Mateo capítulo 24, versículos 3 y 4, que ya leímos. Pero vamos a leerlo nuevamente. Mateo 24, versículos 3 y 4. Aquí la palabra de Dios está diciendo, que estén alertas. Le dice específicamente a sus discípulos que le preguntan, le hacen dos preguntas relevantes en este momento y Jesús le responde de una manera en la que no solamente los discípulos, sino todos nosotros debemos estar alertas en este sentido. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, versículos 3 y 4, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y aquí está la respuesta de Jesús. Sí, hace todo un panorama, pero inicia precisamente con este enfoque importante que todos nosotros debemos de tener y de considerar. El versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y en la palabra de Dios, en el mismo Evangelio de Mateo, en el mismo capítulo 24, solamente quiero ir más adelante en los versículos 13 y 14, Mateo capítulo 24, versículos 13 y 14, dice la palabra de nuestro Dios: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y el versículo 14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a ver. Padre Santo, te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, nos dirigimos de una manera muy especial delante de ti, Señor, para que seas tú el portador de tu palabra y que nos permita, Señor, aprender algo muy importante en nuestras vidas, Señor, y más en estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Señor, te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Estos versículos son relevantes, importantes en cuestión a este tema. Seguramente todos de alguna manera tenemos la duda o la inquietud de cómo terminará todo en este mundo. Los discípulos de Jesús le hicieron esas mismas preguntas a Jesús, como ya lo leíamos en el versículo 3. Pero como enfatizaba de una manera muy especial, tenemos que tomar muy en serio la respuesta que Jesús le da a sus discípulos, la respuesta que Jesús nos da a todos y cada uno de nosotros, precisamente en el versículo 4. No nos dejemos engañar. Se habla seguramente todos ustedes lo han estado escuchando, se habla de meteoritos, se habla de inundaciones, se habla incluso del cambio climático y hasta de extraterrestres. Estamos, bombardeados por diferentes medios a través de las redes sociales, que ahora mucha gente se informa de muchas cosas, buenas y malas, más rápido que en los tiempos anteriores, que en los tiempos pasados. Pero desafortunadamente la gran mayoría de las informaciones que recibimos son tremendamente falsas. Ahí el porqué de la razón de este mensaje. Pero ¿cuál es la verdad sobre este tema? ¿Algún día todo esto se acabará? ¿Llegará el fin de este mundo? Vamos a para contestar cada una de estas preguntas es necesario recurrir al creador del universo, al creador de este mundo, por medio de su palabra, con otras 4 preguntas. Y son las que estaremos tomando en cuenta en este mensaje. Está dividido en 4 partes en base a 4 preguntas. Y hablemos sobre el fin del mundo. En primer lugar, voy a pedirles que vayamos a la palabra de nuestro Dios. Seguimos en el Evangelio de Mateo. Curiosamente, Mateo es uno de los evangelios, hablando de los evangelios más relevantes en esta cuestión, en este sentido, hablando de las cuestiones relacionadas con el fin de este mundo, con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay que tomarlo en cuenta. Mateo capítulo 28, versículo 20 nos lo dice, pero aquí el primer punto que quiero tomar en cuenta es cuándo será el fin del mundo. Un punto importante a resaltar.
Primera pregunta, ¿cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo será realmente este momento? En primer lugar, ¿llegará el fin del mundo? La respuesta es sí. Este mundo tendrá un final. Y podemos ver unos versículos en la palabra de Dios que nos resaltan precisamente esto. Mateo capítulo 28, versículo 20, fue el primero de los versículos que mencionaba. Mateo versículo 20 dice, y voy a pedir que pongamos mucha atención, de hecho es un versículo muy conocido, muy sonado, no relacionado precisamente con este tema, pero ahí lo menciona y lo especifica claramente. Mateo 28, el versículo 20 nos habla de la gran comisión, pero enfatiza hasta qué punto tenemos que llegar a este evento, a este ministerio. Y Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y termina diciendo un rotundo amén. Esas palabras son expresadas a través de la persona de Jesucristo. Pero me gustaría que otro personaje que se menciona en la palabra de Dios, que en este caso es el apóstol Pedro, él menciona también de alguna manera este concepto, este principio. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7. Damos esta porción de la palabra de nuestro Dios. Primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 7. Aquí nos dice la palabra del Señor. Dice, mas el fin, aquí lo expresa el apóstol Pedro, y dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Aquí nos es una advertencia. Ese momento va a suceder. Es claro y es preciso porque lo menciona la palabra de Dios, y en especial de una manera más clara lo menciona la persona de Jesucristo. Pero ahí nos dice, y en especial el apóstol Pedro nos dice, estemos alertas, seamos sobrios y velad en oración. Mucha gente hace cálculos, inventa fechas, o incluso hasta presiente algunas cosas. Por eso en muchas ocasiones en el pasado hemos escuchado de mucha gente que dice, pues el fin del mundo se acerca, ya estamos cerca del fin del mundo, o el día de mañana se va a acabar el mundo. Hasta en los periódicos ha salido. ¿Y qué ha sucedido? Nada. Pero siendo sinceros y consultando el único medio verídico, que en este caso la Biblia, la palabra de nuestro Dios, las Escrituras, nos dice que nadie lo sabe. Bueno, humanamente hablando, nadie lo sabe. En la palabra de Dios, voy a pedirles que vayamos a esta cita y seguimos en Mateo. Mateo capítulo 24, en el versículo 36. Y seguramente es un versículo que todos conocemos. Bueno, todos los que estamos aquí en la iglesia, hay mucha gente en el mundo que de alguna manera nos está viendo en las redes sociales que no sabe esto, por eso se deja envolver por diferentes informaciones y, como ya mencionaba, a través de las redes sociales y a través de otros medios o a través de otras personas. En Mateo capítulo 24, en el versículo 36, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El mismo Jesús aquí enfatiza que ni Él mismo lo sabe. Dice, solo mi Padre, es decir, única y exclusivamente Dios. Es el que decide y es el único que sabe cuándo será este evento. Pero vayamos a otras citas bíblicas para reforzar este principio. Seguimos en Mateo capítulo 24, ahora vamos al versículo 44. Mateo 24, 44, aquí nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta frase en especial hay que resguardarla de una manera muy especial. Vendrá a la hora que no pensáis. Y más adelante vamos a ir al capítulo 25, al siguiente capítulo de Mateo, capítulo 25, en el versículo 13, también hace esta misma referencia, hace este mismo énfasis. Mateo 25, 13 nos dice, velad pues, nuevamente veamos este punto, velad, poned atención, estad alertas. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Varios pasajes de la palabra hacen énfasis en que absolutamente nadie sabe exactamente cuándo será este momento. Así que, pues, podría sugerir a las personas que hacen cálculos, que creen que se les reveló algo y cosas por el estilo, porque nada de esto será cierto. Única y exclusivamente Dios lo sabe y no nos lo va a decir.
Así que estemos alertas antes que esto suceda. No te dejes engañar. Muchos han afirmado y por lógica han fallado, como ya lo hemos estado mencionando en este momento. Así que, ¿cuándo será el fin del mundo? En énfasis en términos generales, no lo sabemos, ni lo sabremos. Segundo lugar, ¿cómo iniciará? Para que estemos alertas, ¿no? No sabemos cuándo será, pero ¿cuándo nos podremos dar cuenta que este momento será posible? ¿Cómo iniciará el fin del mundo? El fin llegará cuando toda la humanidad haya recibido advertencia suficiente del Evangelio. Hasta este momento no se ha logrado. Pero la palabra de Dios enfatiza mucho este principio. Cuando todos escuchen la proclamación del Evangelio salvador que Dios, por medio de Jesucristo, nos ha dado. Cuando todos escuchen. Bueno, eso tampoco va a ser algo relevante porque no vamos a saber exactamente ese momento. Tampoco. Pero en Mateo capítulo 24, seguimos en Mateo 24, 14, ahí nos hace referencia precisamente a esto. Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Voy a leerlo nuevamente. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está muy claro en la palabra de Dios. En ese día en la que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez, todos habrán escuchado el evangelio de Jesucristo. ¿Habrán creído o no? Esa es otra cosa. Pero todos habrán escuchado el evangelio de salvación a través de la persona de Jesucristo. El momento que lo evidenciará será precisamente la segunda venida de Jesucristo. El momento clave, obviamente, cuando venga el Señor, nos daremos cuenta de ese momento. Pero eso va a ser en el sentido inmediato. Nos vamos a dar cuenta en el momento que el Señor venga a este mundo por segunda vez. El momento clave es, y aquí es algo muy importante, que todo ojo lo verá. Todos los argumentos que han salido en las redes sociales, en muchos aspectos, todos esos argumentos se pierden todo sentido con esta parte de la palabra de nuestro Dios. Es que todo ojo lo verá. Hay mucha gente que dice que el Señor ya está aquí en este mundo, que ya vino por segunda vez. Y dice, entonces ya estamos incluso muchos dicen que ya estamos en los 7 años de gran tribulación. Pero eso es falso. Un punto evidente, claro, efectivo, real, de que sabremos que esto es una realidad, que ya vienen esos tiempos, es cuando veamos todos, absolutamente todos. Veamos nuevamente, veamos directamente, vaya de manera más precisa, más clara y más, más especial, cuando podamos ver todos la venida desde el cielo, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí esa es la evidencia de que estaremos ya entrando a los últimos tiempos. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Pongamos mucha atención en este versículo de la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7 dice: y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Lo expresa Juan el apóstol. Este versículo refleja cierta emoción del apóstol Juan, dándose cuenta de lo glorioso de ese momento, lo glorioso de ese evento, y demostrando que lo esperaba con ansias y con gusto. Hermanos, no nos dejemos engañar. Como ya les decía, muchos dicen que Jesús ya está en este mundo en su segunda venida, pero todos le vieron llegar. ¿Lo viste llegar? El Señor no ha venido aún.
Nos lo dice el versículo 7. Y el momento en que dice la palabra de Dios, en el momento que menos nos imaginamos, ahorita mucha gente puede decir, el fin del mundo se acerca, el fin del mundo está próximo. Estamos viviendo el fin del mundo por las experiencias que estamos viviendo. En la que menos nos imaginemos, este evento va a suceder. Versículo 44. Mateo 24, 44, ya lo leímos, pero dice así: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Así que, hermanos, como decía hace unos momentos, no nos dejemos engañar. Y pasamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta es la siguiente: ¿cómo será el fin del mundo? De aquí podemos sacar una gran cantidad de información. Solamente quiero mencionar los puntos básicos que puedan ser de referencia y de ayuda para todos y cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Aquí en esta porción de la palabra de Dios nos da algo muy importante. Estarán las personas, hablando de cómo será el fin del mundo, en esos momentos, en este mundo, las personas que murieron y que no creyeron en Jesús, o sea, volverán a la vida. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, incrédulos, lo rechazaron como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, un dato evidente de lo que se vivirá en ese entonces es que todos los que estén viviendo esa etapa del inicio del fin del mundo, válgame la expresión, después de la segunda venida de Jesucristo y el inicio de la gran tribulación, o de la tribulación en sí, enfatiza claramente que los que estarán presentes son todos aquellos muertos y vivos que no hayan creído en el Evangelio, que no hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Juan capítulo 3, versículos 18 y 19. Ahora vamos al Evangelio de Juan. En el capítulo 3, versículos 18 y 19 dice la palabra del Señor: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Estarán condenados a pasar, como ya mencionamos, 7 años de tribulación, y aquí lo más terrible no son los 7 años de tribulación, pasarán 7 años de tribulación sin la presencia de Dios en sus vidas. Mateo capítulo 24, regresamos al Evangelio de Mateo y al capítulo 24. Mateo 24, 21 nos dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si hemos padecido, si hemos pasado cosas difíciles, hemos sufrido, hemos llorado, nos hemos angustiado, eso es totalmente incomparable con lo que se vivirá en ese tiempo de gran tribulación. La tribulación y en este caso el fin del mundo son parte del día de la ira de Dios. Todo eso vendrá como muestra de la grande ira de Dios hacia todos aquellos que no lo quisieron reconocer como su único y suficiente Salvador. Y para ello voy a pedirles que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 16 y 17. Dice así la palabra de nuestro Dios: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Tremendas palabras de Juan, estando en la isla de Patmos en el momento que escribió este libro profético de Apocalipsis. Hermanos, antes de conocer a Jesucristo, éramos hijos de desobediencia, hijos que reflejaban la ira de Dios en nuestras vidas. Pero como decidimos, y eso es algo maravilloso en la vida de los que estamos aquí presentes, decidimos reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y dejamos de ser parte de la ira de Dios, como lo es en aquellas personas que no creen. Yo creo que es un punto importante para que nosotros tengamos, válgame el término, compasión de aquellas personas, aunque deliberadamente no quieren reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. He oído de casos
Incluso a mí también me ha tocado en algunas ocasiones personas que incluso ya están al borde de la muerte y no quieren reconocer a Jesucristo como su Salvador. Incluso se mueren despreciando incluso al Dios mismo. Qué terrible es esto. Ahí se reflejaría claramente la tremenda ira de Dios. En Efesios, voy a pedirles que vayamos a este libro. No tengo esta costumbre, pero ahora sí he tomado en cuenta varias citas bíblicas porque el momento o el tema lo ameritan. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. En primer lugar vamos a ver estos versículos. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, dice la palabra de nuestro Dios. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahora vamos a Efesios capítulo 5, en el versículo 6, para reafirmar lo que acabamos de leer. Efesios 5, 6 nos dice, nadie os engañe. Y aquí está el punto que estamos tomando en cuenta en este mensaje. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y esas personas que en general están engañando a las demás personas, incluso se están engañando ellos mismos, son precisamente las personas en las que se refleja la ira de Dios. Tengamos mucho cuidado con esto. Toda persona que rechaza a Jesús, la ira de Dios está sobre de él. Juan capítulo 3, versículo 36. Y bueno, esto es fuerte. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No es cualquier cosa y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y estas condiciones que se vivirán en ese entorno nos llevan a la cuarta y última pregunta de este mensaje. ¿Cuánto durará el fin del mundo? Si hacemos un análisis desde el momento de la segunda venida de Cristo hasta el momento en el que prácticamente venga el juicio, se ha lanzado Satanás a lo más profundo de la tierra, y obviamente con ello conlleva el fin de este mundo. En primer lugar, son 7 años comúnmente llamados de tribulación. Posteriormente vienen lo que conocemos como el milenio, 1000 años de gobierno en la que habrá paz, cierta paz. Esos 7 años de expectativa dentro de lo que sea el fin del mundo, llegan a pasar 1000 años de paz con la presencia de la persona de Jesucristo, de alguna manera podemos decir, gobernando este mundo. Entonces, haciendo cuentas matemáticas, serían 1007 años después de la segunda venida de Cristo. En ese momento será el fin del mundo. Antes que Satanás sea nuevamente liberado. Recordemos que al inicio del milenio, Satanás va a ser encadenado y lanzado a las profundidades del infierno. Pero después de terminar el milenio, o sea, después de esos 1000 años, Satanás será suelto nuevamente. Y podemos percibir claramente que estando Satanás con todas las posibilidades, hablando en términos generales, seguirá haciendo caer a las personas, aún a los que somos seguidores de la persona de Jesucristo. Apocalipsis 27. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, nos hace un énfasis especial precisamente en esto. Dice así la palabra del Señor: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces, el fin del mundo será, como ya decíamos, 1007 años después de la segunda venida de Jesucristo. Todo este panorama puede ser de mucha ayuda para nosotros y tener más firmeza, más conocimiento, más confianza en Dios a través de estos eventos que estamos viviendo en la actualidad y a través de toda la información que estamos recibiendo, que es, incoherente en lo que realmente nos dice la palabra de nuestro Dios. Estos acontecimientos aún no han ocurrido porque Dios está dando la oportunidad para que
la gente se arrepienta y no sean condenados. El gran amor de Dios se manifiesta aquí, y lo menciona el apóstol Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, nos dice aquí el Señor, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí se manifiesta la misericordia, el amor de Dios para todos y cada uno de nosotros, no queriendo que nadie se pierda. Desafortunadamente, se han perdido, se están perdiendo y se seguirán perdiendo. Aunque lo que Dios quiere es todo lo contrario. Hay muchos datos y bueno, lo que más me preocupa es que hasta los mismos cristianos, iglesias, se están dejando llevar por este tipo de información falsa, que no está respaldada por las Escrituras. Por ejemplo, hay iglesias, esto a mí en la personal me impresiona, que no quieren ponerse la vacuna. Y bueno, yo lo menciono con toda la seguridad y que he visto y todo lo que se ha visto hasta este momento en esta situación hablando de la vacuna, que la vacuna es efectiva, que las personas en las redes sociales que han protestado en contra de la vacuna están dentro de un 5%. La efectividad de la vacuna se resalta con un 95% de personas que se han infectado simple y sencillamente porque decidieron no ponerse la vacuna. Del 100% de las personas infectadas en la actualidad, el 95% fue porque no se pusieron la vacuna. Y de ese 5%, como ya lo mencioné en alguna ocasión, de ese 5% restante sí se habían puesto la vacuna. El 3% de esas personas tenían otro problema en sus cuestiones de su cuerpo, de su salud, que pidieron que no se contaminaran nuevamente, que no se contagiaran, pero no se murieron. Bueno, hasta este momento no. Y el otro 2%, y que incluso desafortunadamente hubo muertes, 2% de las personas que sí se pusieron la vacuna, pero no cumplieron con los requisitos que se tenían que llevar a cabo. Sí se pusieron la primera dosis, pero al siguiente día ya andaban de fiesta con sus amigos. No iba a funcionar. Y así fue como se murieron algunas personas, dentro de ese 2% restante. Entonces, evidentemente, resaltando esto y confiando en el contenido, toda la seguridad de que es Dios el que respalda y nos está dando los elementos necesarios para seguir adelante, hay iglesias que no quieren ponerse la vacuna. Unos, precisamente por la información, por miedo a la información que está entrando en las redes sociales. Otros porque dicen que dentro de esa vacuna viene, hasta me suena absurdo, viene el chip que marca a las personas, que vaya la marca de la bestia. Y otras cosas que incluso sin necesidad de pensarlas y de imaginarlas, son absurdas. Pero siempre tenemos que basarnos a través de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Quiero hacer una aclaración. No estoy diciendo que no te prepares, porque hemos mencionado versículos en la palabra de Dios en la que dice que tenemos que estar alerta, que tenemos que velar. Hay que prepararnos y estar preparados para ese momento, porque esta es la palabra de Dios que en el momento que menos nos lo imaginamos, esto va a suceder. Pero lo que estoy diciendo es que no nos dejemos engañar. Toda esta información que has estado recibiendo por medio de las redes sociales, que no están respaldadas por las Escrituras, es falsa. Solo Jesucristo es la verdad y Dios no miente. Ahí está toda la veracidad, toda la certeza, toda la verdad a través de las Escrituras. En Romanos, y con esto quiero terminar, Romanos capítulo 3, en el versículo 23, nos dice aquí la palabra de nuestro Dios, versículo que conocemos todos, pero en especial me gustaría que no solamente leyéramos este versículo, sino también el versículo siguiente. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, nos dice la palabra del Señor. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nos complementa el versículo 24 diciendo lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El 23 nos advierte: como todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en el 24 nos da esperanza. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Conocemos esto. Y nos respalda la palabra de Dios. Y nos respalda ese momento decisivo en la que reconocimos a Jesucristo como nuestro único suficiente Salvador. Yo invito tanto a los que estamos aquí en la casa de Dios como a los que nos están escuchando en las redes sociales que reflexionemos mucho en esto. Si somos hijos de Dios y lo reconocimos como nuestro único suficiente Salvador y respaldamos nuestra vida con lo que hemos escuchado en este mensaje, es una gran bendición. Pero si no, es importante reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Los invito a reflexionar en esto y que el Señor nos siga bendiciendo.